Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día hay un problema muy serio. El- la mayoría de las personas no entienden o no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso, hay un versículo en la Biblia que dice, el pueblo sin visión perece. Cuando alguien está desubicado, cuando alguien no encuentra qué hacer, cuando no tienes muy en claro un objetivo en tu vida, eso te trae problemas. Y aquí la escritura nos está poniendo en claro para que nos ubiquemos. Número uno dice, somos linaje escogido, un real sacerdocio, son cristiano verdadero, puede fungir, puede tener la función de un sacerdote. Un sacerdote en la Biblia es una persona que interviene entre Dios y otras personas para que se pueda extender su reino. Una nación santa, dice, un pueblo adquirido por Dios. En en este punto, pueblo adquirido por Dios es algo que cuesta. Cuando uno adquiere algo, nos cuesta. Cuando Dios mismo nos adquirió a nosotros, nos compró, le costó. El precio no fue barato. El precio no fue lo mismo que cuando dijo, sea la luz, que con su palabra simplemente se hizo algo, se hizo la luz, que con su palabra se hicieron los cielos y la tierra. Él no solamente dijo, sean cristianos y punto. No, es un pueblo adquirido, es un pueblo que costó. Pero cuando nosotros adquirimos algo, por lo general, en una manera normal o en una manera inteligente, uno adquiere cosas que necesitas, con un propósito. De otra manera, pudieras decir un problema, ¿verdad? Cuando la persona nada más quiere adquirir cosas por adquirir, cuando es lo que se conoce como un comprador compulsivo, es nada más la sensación de tener cosas. El caso de Dios no es así. Él los adquirió, nos compró, pero una vez que ya la persona está en manos de Dios, hay un propósito. No es nada más para nada más así porque sí, ¿verdad? Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Para eso fuimos comprados. Para eso fuimos adquiridos por Dios. Entonces, esto es un problema muy serio porque mucha gente lo ignora. Mucha gente simplemente está pensando en su vida personal, está pensando en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero buscar y se está ajeno a la voluntad de Dios. O sea, ya lo hemos visto en otras ocasiones que dice frases como esta en la escritura, y como ellos no tuvieron en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es como en esta vida cuando alguien hace algo y no te toman en cuenta. Es que es como si estuviera aquí pintado. O en un hogar donde el padre de familia dice, nada más me buscas cuando necesitas. Nada más cuando andas con el agua hasta el cuello, te acuerdas de que tienes papá. Te acuerdas de que tienes mamá. Te acuerdas de que tienes un amigo. Pero una vez que no me necesitas, vives como quieres, no pides consejos, no. O sea, andas en tus propios caminos. Entonces, ignorar esto, mucha gente encuentra la bendición de parte de Dios, mucha gente encuentra salvación, mucha gente encuentra la paz, la reconciliación con Dios,
Es como un nuevo nacimiento. Pero ¿qué sucede? A determinado tiempo se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por no tener en claro los propósitos, por no tener en claro para qué fuimos comprados. Lucas capítulo 11 versículo 23. Lo voy a leer. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fuimos comprados para anunciar las virtudes, para hablar de Jesús. Y esas virtudes se anuncian no solamente predicando la palabra, esas virtudes se anuncian dando testimonio con tu vida. Con tu testimonio y también con la predicación, tú puedes anunciar y puedes decirle a otros si vale o no vale la pena seguir a Cristo, si vale o no vale la pena obedecer al Evangelio. Entonces, aquí el Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el que no está de mi lado, el que no está haciendo mi voluntad, el que no está buscando que venga el reino, el que no está buscando tener el mismo propósito que yo tuve o que yo tengo, contra mí es. Veíamos en otras reuniones pasadas cuando dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. A eso vino, a eso vino. Entonces dice, el que no es conmigo, o sea, el que no tiene ese propósito de decir, yo voy a vivir, voy a trabajar, voy a todo lo que haga va a tener un propósito principal, salvar, contribuir para que otros conozcan. El que no es conmigo, contra mí es como un opositor. Es como un Pablo cuando seguía al Señor que dijo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Estás en contra mía. Según tú, estás haciendo cosas buenas, andas persiguiendo la iglesia según tú, con lo que traes en tu cabeza, pero la verdad es que eres contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Uno puede decir, no, es que yo no hago nada, no le hago mal a nadie. Pero si no se está recogiendo, si no se está recogiendo, se está desparramando. No es solamente decir no llevo fruto, no, se está contribuyendo a que no se lleve fruto. O se da un buen testimonio y se obtiene un buen fruto, o se está dando un mal testimonio y se está echando a perder lo que pudiera ser como un fruto. Entonces, de que es un problema muy serio, lo es, porque no se tiene en claro que mi salvación hubo un precio muy caro. Lo sabemos, lo escuchamos, lo vemos, que Cristo crucificado, todo su sacrificio, pero como que se nos olvida. Es como cuando igual un padre le quiere hacer ver a su hijo todos los esfuerzos, todos los sacrificios que ha vivido para poder que tengas tal o cual cosa. Y el hijo, muchas veces hay frases de hijos que responden, yo no pedí venir a este mundo. Sí. O sea, como diciendo, es tu problema, ¿verdad? Entonces, pero esto es una gran verdad. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuántas personas pueden pensar, pues yo no le hago mal a nadie? Pues yo, o sea, no te voy a decir que ando muy metido en las cosas de Dios, pero también no le hago daño a nadie. Eso es lo que la persona piensa, eso es lo que la persona cree, pero eso no es lo que realmente está sucediendo. Porque, por ejemplo, en mi caso, y debiera ser el caso, debiera ser la situación de todos nosotros, todos los que estamos aquí reunidos,
y los que están conectados y de todo el mundo debiera hacer esto, decidir a quién le vamos a creer. La escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, yo le voy a creer a Dios, yo le voy a creer a la palabra, yo le voy a creer a Jesús. Después, si alguno de ustedes o mis amigos o mi familia también le creen a la palabra, entonces le creo a esa persona. Pero si llega un momento en que es lo que diga esa persona contra lo que dice la Biblia, contra lo que dijo Jesús, pues yo me inclino a creer lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí está muy claro. El que no es conmigo, contra mí es un opositor. Una persona que, el que conmigo no recoge, el que no lleva fruto, el que no contribuye para que otros puedan acercarse al Señor, está desparramando. Está como quien dice, contribuyendo, pero para echar a perder lo que Dios quiere hacer. Voy a empezar a leer Marcos 9, versículo 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es algo muy parecido. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Aquí en estos mismos versículos estamos viendo lo que es un contraste. O estamos de parte de Dios o estamos en contra de Él. Si estamos de parte de Dios, haciendo su voluntad, entendiendo que fuimos rescatados para ir a anunciar sus virtudes, entonces cualquier cosa que hagas, hasta lo más pequeñito, un vasito de agua, lo que le quieras poner que contribuya para sumar, para avanzar, para ir adelante, el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, no pasa por desapercibido nada. Entonces Él dice, mira, así sea un simple vaso de agua que se le dé, este, por el hecho de que soy de Cristo, de cierto, os digo que no perderá su recompensa. Imagínate, es como, igual vamos a poner el ejemplo de los padres y de los hijos. Tú tienes a tu hijo y en algún lugar, vamos a poner tu hijo va a otra ciudad y te das cuenta que una persona lo atendió, fue por él, lo recogió, le ayudó, lo vio, qué sé yo. Tú ves a esa persona y te digo, oye, muchísimas gracias por lo que hiciste por mi hijo. En serio, estoy pero profundamente agradecido. No, hombre, no, nada, o sea, simplemente, pues, no, yo te lo agradezco de todo corazón. ¿Por qué? Porque así está el Señor observando cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos. Pero también dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crean en mí. Tropezar es que le des un mal ejemplo. Tropezar es que hables mal, que hagas acciones malas, que estés viviendo de una manera ligera, que estés según con el conocimiento de la palabra, pero viviendo de otra forma, una doble vida, una vida de hipocresía. Todo eso, ¿qué es lo que sucede? La gente dice, pues sí, el mensaje está muy padre, está bien bonito, ¿verdad? Pero si lo conocieras, o sea, yo lo veo cómo se enoja, yo lo veo cómo explota, yo lo veo cómo maldice con su boca, yo lo veo cuando predica, pero también cuando maldice. Yo lo veo cuando trabaja honradamente, pero también cuando se avienta sus trencitas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, aquí va a suceder dos cosas. O vas a contribuir para el reino o vas a contribuir para tropezar a las personas. Y dice, el que dé un vasito de agua no va a perder recompensa, pero el que haga tropezar tampoco va a perder su recompensa. ¿Y esa recompensa qué va a ser? Que mejor fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Por eso, ignorar nuestro propósito de vida,
¿Por qué Dios dio a su Hijo por nosotros? ¿Por qué Él ha enviado quien nos predique? ¿Por qué Él ha enviado, ha utilizado diferentes medios a través de personas que te puedan compartir? O dice uno, no, lo escuché en la radio. Bueno, pues aún en la radio no habla sola. Tiene que haber alguien que paga una estación de radio, que hace el programa, que dedica de su tiempo y que va y comparte. Aún, digo, sobre la situación que sea, todo implica esfuerzos, implica dedicación, implica sacrificios. Entonces, todo lo que contribuya, todo lo que contribuye para que el reino o para que el propósito de Dios se cumpla, el Señor todo lo mira, todo lo observa y no va a dejar ninguno sin recompensa. Pero también el que sea indiferente, el que viva a la ligera, el que no le importe, que diga, a mí no me importa lo que dicen los demás, ¿está bien? No te importa lo que dicen los demás, pero si dentro de esa frase, a mí no me importa lo que la gente diga, te acomodas para vivir como quieras, sin importar realmente el impacto, pues estás contribuyendo a algo malo, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 29. Las personas, antes de empezar a leer, en este contraste de estar con Dios, con Él, o en contra de Él, de recoger, o sea, llevar fruto, desparramar, el primer escenario que sucede todo esto es en la familia, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, por pequeñito que parezca, en la familia trae un grande impacto. Las decisiones que tomamos y la forma y la manera como vivimos. Ok, Juan capítulo 6, versículo 25 al 29. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Unas personas le preguntan eso a Jesús. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. En el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, a mí me llama la atención desde el versículo 25 y hallándole el otro del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y eso lo vemos hoy en nuestros días. Hola, ¿cómo te fue? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo has estado? O sea, como una especie de amabilidad, una introducción de diálogo. ¿Qué tal de viaje? ¿Qué tal de lluvia? ¿Qué tal de esto? ¿Cuándo llegaste acá? Y en vez de decir, oh, pues ahorita en la mañana, fíjate, o sea, seguir como decimos por ahí, seguir el rollo, le dice Jesús, es cierto que me están buscando, no porque vean las señales que yo soy el Hijo de Dios. Me están buscando no porque vean que estoy aquí para darles la vida eterna, sino que me están buscando porque en aquella vez que hice un milagro, que multipliqué los panes, les gustó el pan, les gustó el pescado, les gustó el evento, el milagro. Comieron y se saciaron. Y ahora andan atrás de mí. Por eso no entendían que
hasta ese momento no entendían lo que el Señor quería con él. En el versículo 27 les dice, trabajad. Y este es uno de los puntos por los cuales la mayoría de las personas no viven un cristianismo verdadero. O sea, como que le calculan, como que dicen, mira, es que si entrego mi vida al Señor, seguramente el Señor me va a demandar esto, va a querer esto, y mejor me la llevo ahí tranquilito, tranquilito. Pero aquí el Señor te está diciendo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cuando Él ya les empieza a hablar esto, se desprende en el versículo 28, en esa multitud que le seguía, una pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ya sus conciencias les estaba diciendo que ellos no estaban haciendo la obra de Dios, andaban atrás del beneficio. Bueno, entonces, cuando estas personas se vieron confrontados con esa pregunta, ellos saludaron. ¿Cuándo llegaste? Se les respondió, no sean falsos, ustedes me buscan no por las señales, sino porque vienen a ver si se multiplican otra vez aquí los panes. Trabajen, trabajen, pero ya les está diciendo, esfuércense, trabajen, pero por el reino. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en el que Él ha enviado. Ah, entonces para hacer la obra de Dios, entonces nada más voy a decir, yo creo en Jesús porque Él fue el que envió. No, creer en Él y en lo que acabamos de ver. El que conmigo no recoge, desparrama. Créanlo. Cree eso. Cree que si no estás recogiendo con el Señor, estás desparramando. Gálatas capítulo 6 versículo 7 al 9. Dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, aquí nos está diciendo, en primer lugar, que no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos queremos burlar de Dios. O sea, queremos, es como si estuviéramos pensando que Él no lo va a ver, que Él no se va a dar cuenta, que Él no sabe realmente nuestras intenciones. Pero Él está diciendo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Y se puede aplicar, es un principio general, ¿verdad? Pero está utilizando este ejemplo de lo que siembras vas a cosechar. Si tú siembras un árbol, un naranjo, pues no esperes recibir sandías del naranjo, ¿verdad? Vas a recibir naranjas. Entonces dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, sembrar, hay que trabajar para sembrar. Es, quizás hay una tierra que por ahí está llena de hierba, que está llena de maleza, tienes que empezar a limpiar, tienes que despejar, trabajar la tierra, ponerle fertilizante, todo lo que tú quieras ahí, lo que te puedas imaginar para plantar a una simple plantita.
Y hay dos cosas, puedes sembrar para ti mismo en una forma egoísta o puedes sembrar para lo que corresponde a lo que Dios quiere. Si siembras para lo tuyo, para tus deseos, para nada más pensando en ti, dice, segarás corrupción, lo corrupto, lo que va a perecer, lo que no va a estar con Dios. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, dice, segará vida eterna. Esta frase, segará vida eterna, pues en realidad eso lo queremos todo. Cuando muere una persona, ¿qué es lo que se le dice? ¿Qué es lo que las frases comunes de consolación? Dios lo tenga en su santa gloria. Descanse en paz. Descanse en paz. Puede haber otra forma que no va a ser descanso. Puede ser todo lo contrario, que no esté descansando, sino que esté siendo atormentado. Pero esto, vida eterna, es lo que quisiera la gente, lo que todos quisiéramos, independientemente de la religión, de las creencias, quisiera decir, yo quiero cegar la vida eterna. Yo quiero la paz eterna. Ahora, en el versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otros versículos veíamos que decía, trabaja, hay que esforzarse, hay que sudar, hay que dar de tu tiempo, hay que dar de tu energía, hay que dar de tus fuerzas. Trabaja, no te canses. O sea, obviamente, cuando te dicen no nos cansemos, bueno, tú no le puedes decir a tu brazo, oye, brazo, no te canses, oye, pierna, no te canses. No, es como dar aliento. ¿Sabes qué? Vale la pena lo que te estás cansando. Vale la pena lo que te estás esforzando. Vale la pena lo que estás batallando. Entonces se complementa con esto. No desmayes, no desmayes y entonces te vas a dar cuenta que va a haber un fruto, va a haber que estás recogiendo para el Señor. Cuando veíamos en los primeros textos que fuimos comprados, fuimos adquiridos por Dios y que fuimos llamados a anunciar las virtudes, para muchos anunciar las virtudes requiere trabajo, requiere dar tu tiempo, dar tu vida, esfuerzos, sacrificios, requiere mucho. No es nada más, bueno, pues cuando tengo oportunidad, si me topo a alguien por ahí, le hablo algo de la palabra. No, va más allá, va más allá. Por eso hay tanto fracaso en el cristianismo, porque la gente se imagina que el cristianismo es simplemente tener una bonita reunión, empezar a cantar, cambiar la letra de la música que te escuchaba, cambiar de amigos, cambiar una serie de cosas y piensas que eso es. Y no, es entender que fuiste rescatado, entender que fuiste adquirido por Dios, entender que hay una promesa de una vida eterna, pero que ahora hay una promesa también de estar de parte del Señor, participando en su obra, contribuyendo hasta con cosas mínimas, pero al fin no estorbando, sino contribuyendo. Y en la casa empiezas a dar un ejemplo como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hermano. En tu trabajo hay un ejemplo, la gente ve que tienes problemas, la gente ve que tienes dificultades, pero también está viendo de qué forma los vas a resolver y cuál es tu confianza, qué haces en tiempos buenos y qué haces en tiempos complicados. Y entonces, y luego no andas como sin rumbo, no andas como a la deriva, no andas como sin Dios, no andas como sin esperanza, no andas
viviendo nada más para ti. Hay gente que sí tiene muy definidas sus metas, pero todas sus metas son, son de egoísmo. Prosperidad económica para mí, ¿verdad? Fama para mí. Bienestar, salud para mí. Todo para mí, para mí, para mí y para el círculo más cercano de mi familia. Y, y eso no es el cristianismo. Entonces, por eso el apóstol Pedro les dice, para esto fuimos rescatados. Trabajad no por la comida que perece. Cuando ya les dijo esa frase, dicen, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ya no andar atrás del pan que nos sació? ¿Qué debemos de hacer? Crean en Jesús, crean en el Evangelio. En otras palabras, el cristianismo no son palabras solamente. El cristianismo son acciones. Y el cristianismo verdadero es que anunciemos las virtudes. Esa es la realidad. Tenemos que anunciarlo. Y para anunciarlo es como lo estamos haciendo ahorita con la predicación de la palabra, pero también es con una vida, con un ejemplo. Porque si no hay congruencia en eso, lejos de recoger, se desparrama. Lejos de generar, de fomentar la fe en otras personas, se convierten en incrédulos. Tristemente, muchos, pero muchos, muchos hijos de pastores o de ministros o de gente que se dedica a la predicación de la palabra, viven muy mal y viven totalmente, o sea, opuestos a la fe. ¿Por qué? Dice, el diablo los está atacando. No, porque vieron el discurso de papá y vieron la forma de actuar de papá y vieron que dice, esto es hipocresía, esto no cuadra, ¿verdad? Entonces, quedémonos con esto, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, queremos vida eterna, hay que ver qué estamos plantando. ¿Queremos trabajar? Sí, pero no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. ¿Queremos saber qué debo de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Obedecer a Jesús. Y para eso es buenísimo leer los evangelios, para ir entendiendo y conociendo qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pide de nosotros. No importa que tengas una semana escuchando la palabra o que tengas años. Te recomiendo, empieza a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí puedes ver la vida de Jesús y ahí te puedes empezar a dar cuenta qué es lo que Él quería, cómo es como Él vive. Entonces, quedémonos con esto, entendamos que tenemos un propósito. Ahora, tú dices, bueno, pero yo le he fallado 5 años, 10 años, 20 años, yo no he hecho las cosas bien. Bueno, la misericordia de Dios es muy grande, pero créeme que lo que Él quiere, lo que el Señor quiere, es que realmente caminemos de una manera correcta, que hagamos lo correcto. Y lo correcto es seguirlo a Él, hacer su voluntad, llevar fruto, dar nuestra vida. Él no nos trajo el Evangelio, como te digo, con una simple palabra. Él dejó el cielo, Él dejó su trono, Él vino en esta tierra. Y el sacrificio no fue nada más lo que Él hizo en la cruz. No fue nada más eso. También día a día se levantaba muy temprano, caminaba largas distancias, nada más para irle a predicar a una persona. Y se enfrentaba a desprecios y se enfrentaba a tantas cosas y eso lo vivía día a día. Entonces, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra guía.